Muy buen día, continuaremos con nuestro curso de epidemiología. La clase del día de hoy se tratará sobre tipos de estudios en epidemiología. Los estudios en epidemiología pueden ser de dos tipos: estudios observacionales y estudios experimentales. A continuación tenemos un cuadro donde se enlistan los tipos de estudio. Entre los estudios observacionales vamos a tener los estudios descriptivos, los estudios analíticos, ecológicos, transversales, de casos y controles y de cohorte. Los estudios experimentales van a ser los ensayos aleatorizados controlados, los ensayos de campo y los ensayos comunitarios. Hablando de los estudios observacionales, van a ser los estudios que dejan que la naturaleza siga su curso. El investigador mide, pero no interviene. De ahí su nombre, que sean observacionales. Estos estudios pueden ser de dos tipos: descriptivos y analíticos. Un estudio descriptivo se limita a una descripción de la frecuencia de una enfermedad en una población y a menudo es la primera etapa de una investigación epidemiológica. Un estudio analítico va más allá y analiza las relaciones entre el estado de salud y otras variables. Salvo en los estudios descriptivos más sencillos, los estudios epidemiológicos son de carácter analítico. Los estudios experimentales, también llamados de intervención, se caracterizan por un intento activo de modificación de un determinante de la enfermedad, como una exposición o una conducta, o el progreso de la enfermedad mediante un tratamiento. Los principales diseños de estudio experimental se pueden clasificar como de ensayo controlado aleatorizado con pacientes como sujetos del estudio, o sea, los ensayos clínicos. También pueden ser ensayos de campo en los que los participantes son personas sanas. Y por último, ensayos en comunidades en los que los participantes son las comunidades mismas. Tenemos que tener en cuenta un hecho específico para los estudios, de que en todos los estudios epidemiológicos es esencial contar con una definición precisa de caso de la enfermedad en estudio, es decir, una especificación clara de los síntomas, signos o características que indican que una persona tiene la enfermedad en cuestión. También es necesario disponer de una definición clara del individuo expuesto, es decir, las características que ha de tener una persona para considerarla expuesta al factor que se estudia. Esta definición puede incluir todas las características que hacen que una persona pueda ser considerada como expuesta al factor en cuestión. Podemos tomar un ejemplo de definición de caso de algo muy actual, como lo es la infección por COVID-19. La definición de caso de esta enfermedad es una persona con una infección respiratoria aguda que incluye al menos uno de los siguientes signos y síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, y que cumpla con los siguientes factores de exposición, como un antecedente de viaje en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas, contacto confirmado con una persona que haya tenido COVID-19 en los últimos 14 días, o
que haya estado en contacto en los últimos 14 días con una persona que haya viajado a cualquiera de los países en los cuales haya esta enfermedad. Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología observacional o los estudios observacionales que mencionamos al principio de la plática. Vamos a iniciar con los estudios descriptivos. Una descripción sencilla del estado de salud de una comunidad basada en los datos habitualmente disponibles u obtenidos en encuestas especiales. Es muchas veces el primer paso de una investigación epidemiológica. Los estudios descriptivos no intentan analizar los vínculos entre exposición y efecto. Suelen basarse en estadísticas de mortalidad y pueden examinar también los patrones de muerte según edad, sexo o grupo étnico durante periodos concretos de tiempo o en distintas zonas geográficas o países. Ahora hablaremos de estudios ecológicos. Los estudios ecológicos o de correlación también sirven a menudo como punto de partida del proceso epidemiológico. En un estudio ecológico, las unidades de análisis son poblaciones o grupos de personas en vez de individuos. Por ejemplo, número de personas en la ciudad de Wuhan, China, con COVID-19 que fallecieron y tenían antecedente de hipertensión arterial. En estos estudios ecológicos también pueden compararse poblaciones de distintas regiones en un mismo periodo o pueden incluirse en una serie temporal observaciones sucesivas de la misma población en distintos periodos. Por ejemplo, número de personas con COVID-19 e hipertensión que fallecieron en la primera semana de marzo en Italia y España. Aunque son fáciles de llevar a cabo y por tanto atractivos, los estudios ecológicos a menudo son difíciles de interpretar, ya que rara vez es posible analizar directamente todas las posibles explicaciones de los datos. Como la unidad de análisis es una población o un grupo, no puede establecerse el vínculo individual entre la exposición y el efecto. Uno de los atractivos de estos estudios es que pueden utilizarse datos de poblaciones de características muy distintas. También pueden utilizarse observaciones de muy diversas fuentes. Hay un término importante a considerar, la falacia ecológica. Una falacia es un razonamiento incorrecto, y cuando se llega a conclusiones incorrectas a partir de datos ecológicos, se produce la llamada falacia ecológica o sesgo ecológico. La asociación observada entre variables a nivel de grupo no necesariamente representa la asociación existente a nivel individual. Un ejemplo de falacia ecológica sería la falta de relación entre pacientes con COVID-19 hipertensos y el uso de un fármaco específico, ya que pueden influir otros factores. Ejemplo, puede que hayan enfermado más, no solo por tomar un medicamento X, sino que también porque no tomaban el medicamento o tomaban las dosis inadecuadas o la marca del medicamento que tomaban no cumplía con las características necesarias. Otro estudio observacional es el estudio transversal. Los estudios transversales miden la prevalencia de una enfermedad y a menudo se denominan estudios de prevalencia. En un estudio transversal, la exposición y el efecto que se miden corresponden al mismo periodo temporal. No es fácil decir a qué causas pueden deberse las asociaciones demostradas en los estudios transversales.
La cuestión clave es si la exposición precede o sigue al efecto. Llevar a cabo un estudio transversal es relativamente fácil. Los costos no suelen ser altos y puede ser útil para investigar exposiciones que constituyen características físicas fijas de los individuos, como el grupo étnico, el grupo sanguíneo, el lugar donde viven. En los brotes repentinos de una enfermedad, un estudio transversal, en el que se miden varias exposiciones, constituye a menudo el primer paso para investigar la causa. Los datos de estudios transversales son útiles para evaluar las necesidades de atención de salud de las poblaciones. Datos de encuestas transversales repetidas usando muestras aleatorias con definiciones estandarizadas pueden proporcionar una información sobre las tendencias de una enfermedad. Otro tipo de estudios son los estudios de casos y controles, que constituyen un procedimiento relativamente sencillo para investigar las causas de la enfermedad, en especial en enfermedades infrecuentes. En este tipo de investigación se comparan dos grupos de personas, uno que tiene la enfermedad u otra característica evolutiva, o sea, el caso, y un grupo control o grupo testigo, que no tiene la enfermedad o la característica que se quiere estudiar. Se compara la frecuencia con la que una posible causa estuvo presente en los casos por una parte y en los controles por otra. Los datos que se utilizan corresponden a varios periodos anteriores y posteriores en el tiempo. Los estudios de casos y controles son, pues, longitudinales, no transversales. Se han llamado también estudios retrospectivos, ya que el investigador busca hacia atrás, a partir de una enfermedad, la posible causa de la misma. Esta denominación induce a confusión, ya que los términos retrospectivo y prospectivo se utilizan mucho para describir el periodo de recogida de datos respecto a la fecha actual. En este sentido, un estudio de casos y controles puede ser bien retrospectivo cuando todos los datos se toman del pasado o bien prospectivo cuando la recogida de datos continúa a medida que el tiempo va pasando. Aquí vemos una gráfica en la cual pues, se describen los estudios de casos y controles. Ahí miramos una población, tenemos los casos que son personas con la enfermedad y los controles, las personas sin la enfermedad, y estudiamos quiénes estuvieron expuestos y quiénes no estuvieron expuestos en ambos grupos al fenómeno que estamos investigando. En este caso, poniendo un ejemplo actual, ¿verdad? De enfermedad COVID-19, podemos tener como casos las personas que enfermaron, controles las personas que no enfermaron, y expuestos quienes estuvieron expuestos a secreciones y quienes no estuvieron expuestos a secreciones. Entonces estaríamos estudiando cómo influye la exposición a secreciones con enfermarse de esta patología. Hay una selección de casos y controles. Los estudios de casos y controles comienzan con la selección de estos casos, que deben ser representativos de todos los casos de una población determinada. El criterio para seleccionar los casos es la presencia de enfermedad, no la presencia de exposición. Los controles son personas que no presentan la enfermedad. Los controles deben ser personas que podrían haber sido seleccionadas como casos del estudio si hubieran desarrollado la enfermedad. Lo ideal es que en los estudios de casos y controles se utilicen casos nuevos para evitar dificultad que supone discernir entre factores relacionados con la causalidad y factores relacionados con la supervivencia o recuperación.
En los estudios de casos y controles pueden estimarse el riesgo relativo de enfermedad, pero no puede estimarse la incidencia absoluta. Hablando de la exposición, es un aspecto importante de los estudios de casos y controles. Es la determinación del comienzo y de la duración de la exposición, tanto en los casos como en los controles. Por el diseño de estos estudios, si los casos estuvieron o no expuestos, suele determinarse después de que la enfermedad se ha desarrollado, generalmente mediante una entrevista directa a la persona en cuestión, a un familiar o un conocido. A veces la exposición se determina mediante pruebas bioquímicas, por ejemplo, niveles de plomo, cadmio en la sangre o en orina, que pueden reflejar debidamente la exposición a esos metales de una persona o no. El siguiente tipo de estudios son los estudios de cohorte. En los estudios de cohorte, también llamados estudios de seguimiento o incidencia, un grupo de personas inicialmente sanas se clasifican en subgrupos según la exposición a una causa potencial de enfermedad o de algún otro efecto. Se especifica y se miden las variables de interés y se sigue la evolución de la totalidad de la cohorte para ver cómo la aparición posterior de nuevos casos de enfermedad difiere entre los grupos con o sin exposición. Como los datos recogidos hacen referencia a distintos periodos temporales, los estudios de cohorte, al igual que los de casos y controles, son estudios longitudinales. Los estudios de cohorte proporcionan la mejor información para estudiar la causa de la enfermedad y medir directamente el riesgo de que la enfermedad se desarrolle. Entonces, tenemos, según la gráfica que podemos ver, una población de la cual tenemos varias personas que no tienen la enfermedad, pero con el transcurso del tiempo y la dirección de la investigación, miramos quiénes estuvieron expuestos y quiénes no. Y de estos vamos a ver quiénes tienen la enfermedad o quiénes desarrollaron la enfermedad y quiénes no. Como los estudios de cohorte, el punto de partida son personas sanas, es posible examinar diversos efectos finales, mientras que en los estudios de casos y controles solo se investiga un efecto, que es la enfermedad en cuestión. Hablando ahora de epidemiología experimental, una intervención, ensayo o experimento implica un intento de modificación de una variable en uno o más grupos de personas. El experimento puede consistir en eliminar un factor dietético potencialmente inductor de alergia o someter a una prueba un tratamiento nuevo en cierto grupo de pacientes. Los efectos de una intervención se miden comparando la evolución del grupo experimental con la de un grupo control. Como las intervenciones están estrictamente definidas en el protocolo, las consideraciones éticas adquieren una importancia esencial en el diseño de estos estudios. Por eso es importante el consentimiento informado de los participantes en el estudio y se debe requerir prácticamente en todas las circunstancias. ¿A qué se refiere eso? De que a toda persona se le debe pedir su consentimiento informado, se le debe explicar qué estudio se está realizando, cómo se va a realizar, cuáles son los efectos que puede tener y cuáles son los beneficios que este estudio nos va a brindar. Los estudios epidemiológicos experimentales o de intervención pueden ser de tres clases.
ensayos controlados aleatorizados, ensayos de campo y ensayos en comunidades. El ensayo controlado aleatorizado es un experimento epidemiológico determinado a estudiar el efecto de una intervención o tratamiento concreto, generalmente un tratamiento para una enfermedad concreta, o sea, un ensayo clínico. Las personas seleccionadas de la población investigada se asignan por un procedimiento aleatorio o bien un grupo en el que se aplica la intervención, el grupo de tratamiento, o bien un grupo de control y se comparan los resultados finales en los dos grupos. Como bien lo dice su nombre, son aleatoria o es aleatoria, perdón, la forma como se escogen a las personas del estudio, a veces por sorteo, a veces mediante programas informáticos. El ensayo sobre el terreno o ensayo de campo, a diferencia de los ensayos clínicos, en los ensayos sobre el terreno o ensayos de campo, participan personas sanas que se suponen expuestas al riesgo de contraer una enfermedad. La recogida de datos se hace en el campo o sobre el terreno, normalmente entre personas de la población general, no ingresadas en instituciones, como son personas sanas, y el objetivo del estudio es prevenir la aparición de enfermedades que pueden ocurrir con una frecuencia relativamente baja. Un ejemplo de esto podría ser que estudiáramos a las personas que comen comida con mucha grasa, ¿verdad? Se están exponiendo a un riesgo. Entonces vamos a estudiar si eso puede provocarles una enfermedad cardiovascular o no. Los ensayos de campo pueden utilizarse para evaluar intervenciones destinadas a reducir la exposición sin que sea preciso medir necesariamente los efectos sobre la salud. Un ejemplo, mediante un estudio de estos podemos decirle a las personas de que si comen alimentos con mucha grasa se exponen a un riesgo mayor de enfermedades cardiovasculares. Y por último tenemos los ensayos comunitarios o en comunidades. En esta forma de experimento, los grupos de tratamiento son, en lugar de personas, comunidades. Estos ensayos resultan especialmente adecuados para investigar enfermedades que tienen su origen en condiciones sociales, para las que las medidas de prevención tienen como objetivo las conductas grupales. Hay limitaciones en este tipo de estudios. Una limitación de este tipo de estudios es que solo puede incluirse un pequeño número de comunidades y la asignación aleatoria lamentablemente no es práctica. Muy bien, con esto terminamos la clase del día de hoy. Y les agradezco la atención prestada a este video, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer llegar por vía WhatsApp o por correo electrónico, de preferencia en el horario que tenemos la clase. Por favor hagan su actividad asignada que ya envié a su grupo de WhatsApp, que son 10 preguntas de un cuestionario, el cual va a servir para que estudien, para que repasen, y varias de esas preguntas van a venir en su examen final. Espero que tengan un feliz día y éxitos.